Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a estar trabajando en la creación de nuestras propias funciones con la función function y en la aplicación de las mismas sobre múltiples objetos o con distintos parámetros utilizando bucles con for y pure, un paquete supremamente flexible para hacer procesos iterados que está dentro del tidyverse. Las funciones y los procesos iterados hacen que nuestro código sea más corto y legible, así que empecemos. Bueno, para el día de hoy, los datos que vamos a utilizar están contenidos dentro de una librería. Los pueden obtener de ahí o también en el enlace del video van a encontrar el GitHub donde está contenida la base de datos en formato CSV. Vamos a activar las librerías tidyverse y la librería que contiene estos datos es la librería FactoMiner, ¿sí? Que nos sirve para hacer análisis multivariados, pero en este caso simplemente vamos a obtener la base de datos que está contenida dentro de la librería que se llama Decathlon. Es una base de datos que contiene 41 observaciones y 13 variables. La mayoría son variables continuas porque son los resultados en las 10 pruebas que definen el decatlón. Vamos a darle una mirada rápida a los datos con Glimpse. Y bueno, ahí tenemos las 10 pruebas. Tenemos el ranking que finalmente tuvo el participante, los puntos que obtuvo el participante y hay una variable categórica que se llama competition porque acá lo que estamos agrupando son resultados de decatlón en dos competiciones. Una es de Castar y otra son los Juegos Olímpicos. Por ahora eso no es muy importante, pero pues es para que tengan presente qué tipo de datos estamos utilizando. Vamos entonces con el punto 1. El ejercicio 1 nos dice entonces que una de las principales aplicaciones de la inferencia estadística es el cálculo de intervalos de confianza. Crea una función que tome como argumento una variable numérica y devuelva los intervalos de confianza de la media. El cálculo podría ser algo como esto. Y ahí tenemos un ejemplo de una aplicación concreta, es decir, no es una función abstracta que nos sirva para cualquier variable, sino que es un ejemplo en donde utilizamos la variable de 100 metros de la base de Catón para obtener los intervalos de confianza de la media. Vamos a ejecutarlo. Y pues efectivamente ahí tenemos como la estimación puntual, el desvío, el tamaño de muestra, que es lo fundamental para poder hacer el cálculo de intervalos de confianza. Después tenemos el margen, que ese margen, como vemos, se obtuvo a partir de este QT, que es la distribución T de students, con una probabilidad del 0.975. Es decir, estamos haciendo el cálculo de los intervalos de confianza al 95% y multiplicado por el error estándar, ¿no? Si después el límite inferior y superior es simplemente a la estimación puntual de la media, restarle y sumarle el margen. Acá hay un error. Acá es menos el margen y más el margen. Entonces, bueno, esos son los intervalos de confianza de un ejemplo concreto. Vamos a tratar de pasar esto a abstracto. O sea, eso es lo bueno de escribir funciones. Primero uno las escribe sobre un ejemplo puntual y después uno pasa ese ejemplo puntual a algo abstracto donde reciba cualquier objeto. Entonces, vamos con la función. Crear funciones, lo que tenemos que hacer es crear un objeto. En este caso el objeto se va a llamar intermedia. Y con la función function defino las funciones. Donde acá vamos a definir un argumento que en este caso se va a llamar var. ¿Sí? Simplemente va a recibir como argumento una variable numérica. Pero si quisiéramos complejizar un poquito la función, podríamos darle df como de data frame. Así podemos utilizar la función para cualquier base de datos. Entonces, una buena manera de proceder es copiar el ejemplo concreto que ya sabemos que funciona y pegarlo, donde lo que hacemos es reespecificar algunas cosas del ejemplo. Estamos usando tidyverse dentro de una función. Cuando usamos tidyverse dentro de una función, hay una notación particular con las variables en función de si las variables se pasan con comillas o si las variables se pasan con el nombre así sin comillas. Si las variables se pasan con comillas, nosotros tenemos que utilizar la siguiente notación. Punto data, corchetes, corchetes cuadrados, y ahí ponemos entonces el argumento que va a contener el nombre de la variable que queremos analizar, en este caso var. Vamos a reemplazar donde diga 100m por eso que acabamos de hacer. Punto data, corchetes, corchetes, var. Y desde el punto de vista abstracto, o sea, lo único que acá está anclado y que parece permanecer fijo es Decathlon. Sin embargo, nosotros, como posiblemente usemos esta función para otra base de datos, vamos a dejar este argumento pues, en abstracto diciéndole que va a tomar cualquier df. O sea, nosotros podemos pasar cualquier base de datos y si la variable es numérica, la especificamos acá en var y va a hacer el cálculo de intervalos de confianza. Un repaso rápido de lo que hacemos, simplemente tomamos la base de datos, resumimos la variable numérica obteniendo la media, el desvío y el tamaño de muestra. Posteriormente calculamos, o sea, agregamos a esa base de datos que tiene los resúmenes el margen, donde en este caso especificamos que el intervalo de confianza es al 95% y calculamos el límite inferior y el límite superior. Creamos la función, control enter, ahí creamos la función intermedia y apliquémosla. Intermedia, entonces en df vamos a definir a Decathlon
Y en var vamos a probar con lo que ya habíamos hecho antes. Entonces vamos a poner entre comillas 100m. A ver si trabaja igual de bien. Control Enter y ahí vemos los resultados y sí, son idénticos a los que obtuvimos en el ejemplo concreto. Vamos a probar con otra variable. Probemos con long jump, ¿sí? Con salto largo, long.jump. A ver si calcula igual los intervalos de confianza. Sí. Bueno, la función trabaja bastante bien. No importa qué variable le dé, pues siempre que sea numérica va a poder hacer el cálculo. Por ejemplo, 110m.hurdle. Control Enter. Y ahí está. Bueno, solucionado el ejercicio 1. Vamos entonces con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 lo que nos dicen es, utiliza un bucle for para aplicar la función del ejercicio 1 sobre 5 variables numéricas que tú elijas. Recuerda definir el contenedor, el recorrido y el proceso. Bueno, siempre que trabajamos con bucles for, esos tres elementos es muy importante definirlos, ¿sí? Hay que definir un contenedor en el que vamos a almacenar los resultados del proceso, hay que definir un recorrido, que simplemente es pues establecer cuáles son los elementos que va a iterar, ¿sí? Y el proceso que es finalmente pues qué es lo que va a hacer en cada iteración. Nos dan como un ejemplo de cómo es que podría estar armado el bucle for, ¿sí? Acá justamente tenemos el contenedor, ¿sí? Que va a ser una lista vacía de 5 elementos. Con esta función vector puedo crear listas. Y vamos a decirle que tenga una extensión de 5 porque vamos a iterar 5 veces. Si ejecutamos ese comando de contenedor, ahí vemos que pues se creó contenedor acá en nuestro panel superior derecho. Y si revisamos, pues son simplemente 5 elementos vacíos. Muy bien. En variables, entonces tenemos que definir pues variables, las 5 variables son las que queremos iterar. Entonces, un buen ejemplo podría ser, bueno, 100m, que justamente es una prueba de velocidad, 400m, ¿sí? Que es una prueba, pues, un poco más de resistencia que velocidad, pero pues tiene que ver con correr. 110m.hurdle, que entiendo que es como vallas, ¿sí? Vamos a hacer 1500 metros, esta sí es más de resistencia que de velocidad, pero pues hace parte también de ese tipo de prueba. Y por último pongamos salto alto. Entonces vamos a poner hike.jump. Quiero conocer los intervalos de confianza de la media de esas 5 pruebas. Entonces acá en variables vamos a definir justamente pues los 5 elementos sobre los que vamos a iterar. ¿Mm? Listo, ya quedó creado el vector que tiene una longitud de 5. Y acá entonces para empezar a escribir el for, pues ya acá nos dan como una primera noción de cómo puede ser. Entonces for, entre paréntesis definimos lo que se conoce como recorrido. Este i va a ser el índice, es decir, este i va a ir tomando valores sucesivos entre el 1 y la longitud de variables, que en este caso es 5. Si nosotros ejecutamos solo esto que está allá adentro, vemos que son números sucesivos del 1 al 5. Entonces, i va a ir tomando desde el 1 hasta el 5 y en cada vez que toma un valor va a aplicar el proceso iterado que vamos a definir dentro de estos corchetes. Entonces, dentro de estos corchetes, algo que es importante cuando queremos almacenar los resultados de un proceso iterado, de un bucle, es pues rellenar el contenedor que habíamos definido previamente. Dense en cuenta que acá lo que estoy diciendo es que cada elemento del contenedor, que va a ir de 1 a 5, porque i va a tomar valores de 1 a 5, va a ser igual a algo. ¿Y ese algo qué va a hacer? En este caso, ese algo va a ser pues lo que aplicamos o sea, va a ser igual a la aplicación de la función que creamos previamente. Entonces, en intermedia vamos a definir la base de datos, que en este caso es Decathlon. Y en var vamos a decir que va a ser variables, corchetes i, para que tome de manera sucesiva los distintos valores de 100m, 400m, 110m hurdle y así. En principio con esto ya estaría, así que corramos el bucle y veamos si este vector, que pues es una lista, es un vector no atómico, se rellena adecuadamente y tenemos los resultados de cada uno de ellos. Control Enter. Ahí está, o sea, se rellenó, pues tenemos unos resultados. Para acceder a los resultados de una lista, entonces podemos hacer así, contenedor, corchetes, corchetes 1, y ahí vemos el resultado de la primera aplicación del proceso iterado, que sería 100 metros. Si queremos ver el segundo, podemos decir 2, y ahí tenemos el resultado de la prueba de 400 metros. Algo que puede ser útil, o sea, que puede ser cómodo, es poner todos estos resultados, que son pequeñas bases de una sola fila, almacenarlos en un solo data frame, o sea, en una sola base de datos. En este caso sería una base de datos de 5 filas y 6 columnas. Como tienen los mismos nombres, ¿sí? Dense en cuenta que pues todos los resultados tienen exactamente los mismos nombres. Yo puedo justamente como pegar a estas distintas listas por filas. Hay varias maneras de hacer eso, pero una función que pues nos ayuda rápidamente a hacer eso es
una función que pertenecía al paquete pure de tidyverse que se llama bint rows. Ejecutando esto, pues simplemente se van a pegar todos los elementos de esa lista, los 5 elementos de esa lista, en un data frame. Control Enter. Ahí está. Ahora contenedor. Pues tiene los resultados de las distintas pruebas y los intervalos de confianza de la media. ¿Sí? Aplicamos esto rápidamente sin necesidad de escribir 5 veces la función, sino solamente en un proceso iterado. Ahora, pues como que nos faltaría identificar justamente a qué prueba corresponde cada fila. Entonces, pues simplemente acá agregamos como variable, vamos a ponerle prueba. Y vamos a decir que prueba va a ser variables, que justamente son las que definimos que nos interesaba utilizar. Entonces ahora contenedor, ¿sí? Vamos a expandir esto un poquito para que alcance a salir. Ahí está la prueba. Entonces la primera es de 100 metros, la segunda es de 400 metros, la tercera es de 110 metros, la cuarta es de 1500 metros y la quinta es high jump. Con esto pues queda resuelto el ejercicio 2. Recuerden siempre que van a hacer un bucle for, es importante definir un contenedor, que es donde van a almacenar los resultados. Hay que trabajar bien el recorrido. En este caso pues acá definimos un vector que contiene los distintos elementos a iterar y nos aseguramos que dentro de este for no vamos a dejar ninguno de los elementos a iterar por fuera, ¿sí? En este caso va del 1 hasta el 5 y hay 5 elementos acá. Y pues el proceso, en este caso es una función bastante simple que creamos previamente, la cual se va a ir aplicando 5 veces sobre los 5 elementos que están definidos en variables. Vamos con el punto 3. Vamos entonces con el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice, puede ser de interés conocer la diferencia de cada observación respecto al promedio. Crea una función que realice ese cálculo. Si la diferencia es mayor a 0, quiere decir que la observación tiene una medida mayor a la media. Y si es menor a 0, quiere decir que tiene una medida menor a la media. También es una función bastante simple. Ahí nos dan un ejemplo de cómo podría hacer ese cálculo en RBase. Tengan en cuenta que se llama fun2, la función. Este tipo de nombres no es muy conveniente ponerlo en funciones, porque pues en este caso concreto yo voy a recordar de qué se trata, pero en el momento en que yo la quiera presentársela a un amigo o compartirla con alguien más, pues como que no hay nada explícito ahí que me diga justamente que haga la diferencia respecto a la media. Entonces vamos a poner de nombre como div media, ¿sí? Algo que sea un poco más ilustrativo respecto al contenido de la función. Dense en cuenta que pues, lo que hay ahí adentro, bueno, define una base de datos, define una variable, así como hicimos antes en la primera función que construimos. Y acá entonces, lo primero que hace es calcular una media. Este k va a ser un vector, un escalar, es decir, va a ser un valor concreto, porque es el promedio de esta variable, ¿sí? De var, que está contenido en df. Y en este caso lo que hacemos es utilizar notación matricial para decirle que calcule la media de ese vector, ¿no es cierto? Otra manera de especificarlo podría ser así, corchetes, corchetes, y pues ahí simplemente va a calcular el promedio de algo que está vectorizado. Cuando uso estos dos corchetes, lo que hago es vectorizar la variable, es decir, que queda almacenada como un vector. Entonces, primero almacena ese vector K, después en L, o sea, crea un objeto L, que va a ser simplemente la diferencia de cada variable, o sea, de cada observación respecto a K. Ya sabemos que pues R lo que hace es que trabaja cuando, por ejemplo, acá estamos pasando una variable que debe ser de dimensión 15 por 1, por ejemplo, y este tiene dimensión 1 por 1. Entonces, cuando es así, simplemente a cada elemento de acá le resta esta constante. Entonces, creamos ese objeto L y después simplemente lo que hace es almacenar L como una nueva variable de f. Este paso podría saltearse, o sea, este paso podría saltearse, pero pues está bien hacer esos subpasos para que quede todo un poco más explícito dentro de la función. Cuando creamos varios elementos dentro de una función, es como que el R tenemos que decirle al R qué es lo que queremos que nos devuelva. Entonces, en este caso, con este elemento o con esta función return de f, lo que decimos es que queremos que nos devuelva la base de datos, pero es una base de datos que está modificada porque ahora tiene esta nueva variable que es divMedia. Veamos si funciona con un ejemplo puntual, así tal cual como está definida, o si hay que corregirle algo. Entonces vamos a darle control enter a esto. Ahí se creó la función divMedia. Ahí vemos que ahora está divMedia. Y apliquémosla en un ejemplo concreto. Entonces, div media, en este caso df va a ser de nuevo decathlon, que es la única base con la que estamos trabajando. Y var, entonces tomemos 100m. Si ejecutamos esto, nos va a salir una base de datos grande. Entonces, mejor guardémosla. Pongámosle prueba 1. O sea, nos va a salir una base de datos con toda la información más una variable, en principio, si trabaja bien. Ahí lo ejecutamos. Efectivamente, prueba 1 tiene una variable adicional. Dense en cuenta que tiene 14 variables. Veamos si existe este div media. Ahí está divMedia. Y pues sí, efectivamente como que parecen ser valores.
que tiene sentido pensar que son la diferencia respecto a la media. En este caso, la observación de la persona Severle pues fue mayor a la media, mientras que Clay fue menor a la media. ¿Sí? Todos los valores que encontremos acá positivos son mayores a la media de 100 metros y todos los que encontremos negativos son menores a la media de 100 metros. Bueno, pues en principio está bien. Así que, ¿qué podríamos mejorar? Algo que podríamos mejorar es que dense en cuenta que cuando yo llamo prueba 1 div media, acá me aparece 100 metros. Eso no está mal porque en el fondo pues estoy viendo que efectivamente esta diferencia de las medidas es respecto a los 100 metros. Pero me puede conducir a conclusiones. Ahora, ¿por qué hizo esto? Si ustedes se fijan en el contenido de prueba 1, ahí tenemos como div media es un subdata frame, o sea, es un data frame dentro de otro data frame. Y el primer elemento de div media es este que dice 100M. ¿Eso por qué pasó? Porque en la especificación de L, dense en cuenta que cuando nosotros hicimos la especificación de K, nosotros pusimos dobles corchetes. Pero en la especificación de L pusimos solamente un corchete. Entonces, para corregir eso, acá tendríamos que poner otro doble corchete para de esa manera vectorizar la variable que vamos a utilizar. Eso es una primera posible corrección. Ahora, otra cosa que nos puede interesar es que no queremos que nos devuelva todo el data frame con la variable pegada, así tal cual como está en este caso, sino que queremos que nos devuelva solamente un data frame que contiene el cálculo. Entonces, en ese caso podríamos decirle df va a ser igual a df pesos div media, es decir, incorporar un argumento adicional en donde ahora df ya no va a ser el data frame completo, sino solamente un data frame con el cálculo de la media, ¿sí? Veamos entonces si con esta corrección pues obtenemos algo un poco más que nos puede servir para un caso concreto específico donde no queremos toda la base de datos, sino solamente la aplicación sobre la variable. Ahí creamos prueba 1, ten en cuenta que prueba 1 ahora es un vector, ya no es un data frame, ¿sí? Bueno, esa es una manera, pero podríamos pensar en que, bueno, no, al final sí me sirve que sea un data frame, entonces simplemente reespecificamos acá en df que no sea dobles corchetes, sino un solo corchete, y veamos qué pasa. Control Enter, prueba 1. Ahora prueba 1 es una variable, un data frame, y lo que tiene prueba 1 es simplemente una variable, donde vemos que la diferencia es de los 100 metros, ¿sí? Entonces creo que de esta manera queda mejor la función. Simplemente pues hicimos un par de ajustes respecto a la función que nos daban inicialmente para que el output sea un poco más flexible, ¿sí? Bueno, listo. Hecho el punto 3. Bueno, el ejercicio 4 nos pide que utilicemos la función map para aplicar la función que creamos en el ejercicio 3 sobre las mismas 5 variables del ejercicio 2. Nos dicen además que sería ideal que eso quede almacenado directamente en una base de datos y por lo tanto nos recomiendan en este caso usar mapdf. Bueno, vamos a construir el resultado, ¿sí? Ya sabemos qué es lo que tenemos en variables, ahí están las variables, dense en cuenta. 100 metros, 400 metros, 110 hurdle, 1500 metros y high jump. Entonces, sobre esas variables es que vamos a construir el resultado. Vamos a poner resdiff, ¿sí? Así se va a llamar justamente lo que vamos a crear. Y entonces nos piden utilizar, o nos recomiendan usar la función mapdf. Mapdf como que por defecto te devuelve las cosas en un data frame, pero vamos a ser un poco más explícitos y le vamos a pedir que almacene las cosas en un data frame combinado por columnas. Por eso vamos a hacer mapdfc. Entonces, en punto X especificamos los elementos a iterar, que en este caso son variables, ¿sí? Los distintos elementos que están contenidos en variables. Y en punto F, vamos a decir igual, lambda, virulilla y corchetes para que nos dé cierta flexibilidad en la escritura de la función. Y simplemente, pues, aplicamos la función, que sería div media. Ahí especificamos el df que sea igual a decathlon, ¿sí? Ahí es donde están las variables que tenemos que obtener. Y en var simplemente vamos a especificar en este caso punto X. ¿Por qué especificamos punto X? Porque pues ese es el elemento que se va a ir iterando, que son los distintos elementos que están en variables. Entonces, ejecutemos esto de resdiff, control enter. Y ahí se creó resdiff, es una base que tiene 41 observaciones y 5 variables. Si miramos resdiff, control enter. Bueno, ahí tenemos que son valores que sí parecen ser la resta de cada observación respecto a la media, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, Severle es una persona que tuvo un valor mayor en la prueba de 100 metros, un valor mayor en la de 400, un valor mayor en la de 110 metros, un valor mayor en 1500 metros y un valor mayor en high jump. Si es una persona que está por encima del promedio en las 5 pruebas que analizamos. Mientras que Clay pues tiene valores menores en estas primeras 3, que son como pruebas de velocidad. Tiene un valor bastante mayor en 1500 metros, ¿sí? Debe ser una persona que es mucho mejor para pruebas de resistencia que velocidad. Y tiene un valor algo menor en high jump. Entonces, bueno, pues con esto ya resolvemos el ejercicio práctico de esta primera sesión.
Espero que les guste y pues que les sea de utilidad. Anímense a escribir funciones y a aplicarlas en procesos iterados, que eso va a mejorar muchísimo su código. Entonces, pues nos vemos en la próxima. Si les gustó el video, suscríbanse y nos vemos.